Fueron 4 años en los que en Antioquia la educación fue la protagonista de la transformación. En ese periodo, fueron muchas las personas que buscaron en las diversas oportunidades acceder a procesos de formación, mejorar sus condiciones y tener una vida de calidad. Maestros cursando becas de maestría, estudiantes becados de todas las regiones del departamento, cursando programas de pregrado, artistas profesionalizándose o viajando alrededor del mundo para intercambiar sus conocimientos. En fin, oportunidades al alcance de los antioqueños que entendieron que bastaba su talento y su disciplina para beneficiarse mediante la educación y transformación de su vida y de las comunidades. Esta es la última historia que contaremos hoy en Estudiar Vale la Pena, pero estamos seguros que habrán muchísimas más, porque el compromiso y los esfuerzos de la comunidad por el mejoramiento y la calidad en la educación en Antioquia se verá reflejado en cada uno de los participantes de esta transformación, como los cerca de 10.000 jóvenes que van a la universidad gracias a las becas de educación superior o los cerca de 6.000 becados del programa Jóvenes con Futuro de 114 municipios de Antioquia. En fin, todos los antioqueños que hoy aportan para la construcción de una Antioquia más educada, como el personaje que conoceremos a continuación. Marta Borja nació en Medellín y a muy corta edad se trasladó con su familia al departamento del Chocó porque sus raíces estaban allí. Desde que era una niña, Marta y la educación se la llevaron muy bien. Nací en Medellín por cosas de la vida y entonces como mi familia era chocuana, nos tocó irnos a vivir allá. Entonces desde muy pequeña viví en el Chocó. Nunca perdí un año. Desde pequeña fui muy interesada por el estudio y era una lumbrera. Nunca habilité, no tuve que perder años, no repetí nada, no pasaba con recuperaciones, siempre pasaba en limpio y mis notas eran muy buenas. Marta debió lidiar con los estigmas creados sobre el color de la piel, las costumbres y la cultura de la raza afro, razón por la que, más adelante, elegiría la docencia como su proyecto de vida. Recuerdo tanto, nunca se me ha olvidado, que mandaban a unos docentes a hacer unas capacitaciones a Medellín, pero había algo que era muy tajante: usted tiene que ser de Medellín o tiene que ser antioqueña para... Entonces yo era, cuando fueron los señores, yo era, y pasándole mis papeles, y él, porque me miraba que era mi piel negra, no me lo recibía. Entonces yo era entregándosele y él nada. Y entonces me decía, es que tiene que ser de gente de Medellín. Y yo le dije, señor, mire mi cédula, es que yo soy de Medellín. Entonces él, verdad, miró y, como quien dice, aquí qué pasó. Y verdad, vine a Medellín y cuando llegué, yo era la única persona de piel negra. Entonces las compañeras eran pues como el quien dice, ¿y qué? ¿Y esta qué? ¿Aquí qué pasó? Y era mirándome así como algo raro, pero yo igual seguía y trabajaba y organizaba y hacía y entregaba la papelería y lo que pedía. Y ahí medio conseguía amigas, pero sí uno sentía como la barrera por ser de piel negra en ese entonces, póngale usted 30 años atrás. Antes de ser docente fui secretaria mucho tiempo. La docencia como que no, pero con el tiempo me fui como inclinando por la educación, porque miraba como mucho racismo, mucha discriminación. Entonces me di cuenta que los maestros desde un aula de clase podemos como ir transformando y ir cambiando los ideales de muchos estudiantes. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien. ¿Qué día es hoy? Miércoles. ¿Y qué vemos los miércoles? Educación. Ah, bueno. No me quise quedar en el Chocó. Dije, bueno, terminé una licenciatura, qué rico ir a trabajar, ir a cumplirme muchas metas que me he propuesto. Empecé mis pininos como docente en el municipio de Necoclí. Cuando se dio el concurso de etnoeducación, entonces me incliné por la etnoeducación porque me di cuenta como que allí empezaba a traer ese ideal y ese objetivo que me había propuesto.
Su llegada al oriente antioqueño, exactamente a la vereda La Magdalena en el municipio del Peñol, fue en 2008. Un año duro para ella porque el racismo se convirtió en la constante de cada día y a su vez el motivo que la llenó de fuerzas para dar la pelea por una comunidad educativa incluyente. Acá cuando llego a la región del oriente, e incluso los primeros alumnos míos decían, pero la profe tiene costumbres diferentes, habla diferente, el color de piel, y muchas veces hasta me tocaban como pensando que yo podía desteñir o se veía el rechazo, sentía el rechazo por el color de piel. Con decirte que hubo un padre de familia que prefirió sacar sus hijos de la escuela para que yo no le diera clases. Al principio fue muy duro y uno regresa de la escuela a la casa y uno piensa, ¿será que al otro día sí tengo ganas de ir a trabajar? Eso me hizo coger fuerza y decir, no me voy, aquí me quedo y transformo esa comunidad y le enseño otras costumbres, le enseño otras tradiciones y así fue. Antioquia, la más educada, trabajó para que en el departamento las escuelas fueran incluyentes, pertinentes y de calidad. Además, para que éstas contaran con maestros interculturales. La implementación de la etnoeducación en las aulas de clases ha cambiado imaginarios, ha derribado estigmas. Llegar a un salón de clase, y no solo a un salón de clase, sino a un municipio, a una región, a un departamento, y hablar de etnoeducación, pero hablar de etnoeducación con propiedad. Que cuando a uno le preguntaran esto, uno supiera de dónde venía, por qué era y cómo explicarlo. Entonces todo eso se me fue dando, porque muchas veces no es solo educar al estudiante que uno tiene en el salón de clase, hay que empezar por educar a la familia. ¿Por qué ha sido importante la etnoeducación? Porque yo siempre también me he puesto en el lugar del otro y yo digo, ¿quién dijo que yo como negra no puedo ser racista? ¿Quién ha dicho que en mi familia, siendo negro, si yo llego con un hombre blanco, no voy a sentir que me digan, o no va a haber en mi familia quien diga, ¿y vos por qué te vas a casar con ese blanco? ¿O por qué andas con ese blanco? Entonces mire que el racismo es de parte y parte. ¿Sabían ustedes que Antioquia es el departamento que en los últimos 4 años construyó más universidad pública en las regiones? Hubo un incremento de más del 50% en los aspirantes a la Universidad de Antioquia en las sedes regionales con respecto al 2012, pasando de 2.700 a 6.300 aspirantes, todo eso en 6 universidades regionales. Y por apuestas de este tipo fue que la organización Colombia Líder reconoció al gobernador Sergio Fajardo como el mejor mandatario departamental del país, mérito compartido con todos aquellos antioqueños que creyeron en una Antioquia más educada. Ya regresamos con más de Estudiar Vale la Pena. Porque estamos convencidos que sin dignidad no hay calidad, 817 obras en escuelas y colegios han beneficiado a 200.000 estudiantes, maestras y maestros. Eso significa que 1 de cada 3 niños en Antioquia hoy cuenta con un nuevo ambiente de aprendizaje y que 2 de cada 3 proyectos de infraestructura educativa son rurales. Esto, sumado a 210 colegios digitales y los parques educativos, da cuenta de la transformación de Antioquia en los últimos 4 años. Continuamos con la historia de la profe Marta Borja en Estudiar Vale la Pena. Marta es monodocente de una escuela nueva, es decir, aquella escuela que ofrece con calidad los 5 grados de la básica primaria, con 1, 2 o hasta 3 maestros. Mis estudiantes van de 6 a 10 u 11 años y lo otro es que llevo todos los grupos, de preescolar hasta quinto. Trabajamos con cartilla nueva. Pero el día miércoles es lo más bueno, porque el día miércoles ya lo tenemos estipulado y trabajamos el proyecto de etnoeducación. Ese proyecto de etnoeducación fue que nos fue haciendo que cada día nos acercáramos más, que fuéramos conociéndonos los unos a los otros y que se diera ese respeto por la diferencia. El entusiasmo y la perseverancia de la profe Marta cambiaron la manera de ver las diferencias en la comunidad educativa de La Magdalena y le aportaron calidad a la educación. Por esto, su experiencia fue reconocida con el premio Antioquia la Más Educada 2015.
Y en una ruta de la calidad, yo fui ponente en educación. Después de hacer mi ponencia, entonces le dije, doctor Fajardo, ¿por qué, así como hace 2 años, en Antioquia, la más educada, se implementó la modalidad de escuela verde en Premios Antioquia, ¿por qué no nos implementas la modalidad de educación también en Premios Antioquia, la más educada? Y el doctor Fajardo, para marzo ya la había implementado. El gobierno de Antioquia, la más educada, le hizo un reconocimiento a la persona afro. Entonces fue un gobierno que yo me sentí con identidad. Yo me sentí como que yo valgo, como que lo mío lo voy a dar a conocer. Entonces empecé a organizar el proyecto. La etnoeducación hace las veces de puente entre 2 mundos, el científico y el tradicional. Así pues, las clases con la profe Marta son un encuentro con la diferencia, mediante juegos, danzas, cuentería, diálogos de saberes. Ella comparte con sus alumnos saberes ancestrales de las diversas etnias. Tenemos el niño negro, tenemos los niños blancos, tenemos la niña indígena, tenemos la niña gitana. ¡Qué rico! Que cada día nos vamos empoderando más de la etnoeducación. A mí me deja Antioquia, la más educada, algo muy significativo y que pienso que nunca podré olvidar. Primero, una Antioquia, la más educada, que se comprometió a lleno con una gerencia de negritudes, que nos dejó un legado que yo pienso que nunca acabar. Tus saberes, mis saberes, nuestros saberes. Y un premio de una mención en Educando Ando, que es la primera vez que se entrega en Antioquia y que muestra ese trabajo, que muestra esa biodiversidad de nuestro territorio, que muestra unos estudiantes comprometidos. El rechazo que sentí, y como me tocaban a ver pues si era que mi color desteñía o qué, el paso a paso y el día a día se fue transformando, tanto con la comunidad como los niños. Ya ellos se fueron dando cuenta que este color de piel, aunque es negro, es igual al color de piel de ellos, que ellos son blancos mestizos. Tenemos otros niños que son indígenas, pero que la profe de ellos también tiene un color negro y que todos merecen respeto. Todos tienen una costumbre y unas tradiciones diferentes y que todos cabemos en un mismo lugar. Entonces yo pienso que esa es la transformación más importante, ese respeto que logré, que mis niños tuvieran hacia mí y que yo también tuviera hacia la comunidad. Del Pacífico y del río Atrato, Marta pasó a un municipio rodeado también de agua. Pero no con las temperaturas altas de su Chocó, sino cobijado por el clima frío del oriente antioqueño. Ser docente le implica eso, estar dispuesta a trasladarse y ubicarse a kilómetros de su cultura, aunque ella la lleve a todas partes. En la Magdalena ha habido varios impactos. Uno, llevar los niños al pueblo, porque de una u otra forma son unos niños que viven en una vereda, una de las veredas más lejas del municipio. Niños que al principio les da pena bailar, la oratoria les da pena, que las poesías. Entonces, ir con esos niños, metiéndolos, enseñándoles el diario vivir, hasta que uno dice y se decide, bueno, vamos a montarles una danza, la vamos a hacer así, la vamos a bailar de esta forma, porque los vamos a llevar al pueblo y ustedes en el pueblo donde todo el mundo los vea, van a hacerlo, van a ir mostrando lo que la profe les ha enseñado. Pero ya perdieron la pena, mi hija, y ese fue uno de los impactos más grandes, porque era como el orgullo ya de las mamás de ver sus hijos en el pueblo bailando. Y lo otro que ha sido muy impactante, porque cuando tú llegas aquí a la escuela, los niños te reciben con una carita feliz y te dicen,
Aquí somos una escuela incluyente y pertinente. ¿Te quieres vacunar contra el racismo? Entonces tú dices si te quieres vacunar o no te quieres vacunar. Entonces mira que eso también ha sido muy bonito y ha sido muy impactante. Le vamos a decir a los niños y a todo el mundo: Chao racismo, chao discriminación, inclusión total. no importa el color de piel, Todos somos iguales. Que los proyectos alrededor de la educación, impulsados por esta administración, hayan impactado en las poblaciones antioqueñas se debe al interés y al compromiso de las comunidades. Sin ustedes, estudiantes, maestros y ciudadanía en general, no se podría decir que en Antioquia la vida de muchas personas está cambiando, está mejorando, gracias al poder de la educación. para ellos ser alguien en la vida, para ellos ser unos profesionales, deben estudiar. Y yo todos los días les digo eso, que estudiar vale la pena. Ellos me dicen, ay, profe, tan buena, tan bacana su moto. Claro, porque yo trabajo, porque yo estudié. Entonces usted debe estudiar. Entonces eso es algo importante, mijo, y eso es algo que lo hace a usted ser grande y usted después compra todo lo que quiere. Entonces estudiar vale la pena por eso. Una infraestructura educativa digna merece maestros y maestras calificados como la profe Marta Borja, quien es la protagonista de nuestra historia de hoy. Es por eso que Antioquia la Más Educada formó a 147 directivos docentes con el programa Rectores Líderes Transformadores, brindó becas de maestría a 900 docentes, cualificó a 3.460 maestras y maestros mediante las redes del conocimiento, y más de 100 artistas fueron beneficiados con las becas de educación superior para la profesionalización en artes. Mejor dicho, la apuesta por la educación marcó el progreso de los profes en Antioquia y por ende el desarrollo de sus comunidades. Así lo constata la profe Marta Borja, la protagonista de nuestra historia de hoy. Muy bien, Marta, felicitaciones. Fernando. Haber sido reconocida con su experiencia significativa del sueño a la realidad representa para Marta una gran responsabilidad en su proceso como docente. Su pasión por la docencia no terminó con el premio. Yo pienso que para un docente ganarse un premio Antioquia la Más Educada, y no solo para un docente, para esa comunidad que se está transformando, para esos estudiantes del diario vivir, yo pienso que es un orgullo, pues, y más tener en cuenta que es una mención de educación, que es algo que una escuela sea incluyente, pertinente en educación, en el respeto por las diferencias. Y es un orgullo, pues, que uno dice, yo me lo gané, como que uno se pellizca, como el quien dice, ¿será que estoy soñando o es la realidad? Yo no lo podía creer, de verdad que no. Uno de mis compromisos es seguir enamorando no solo a la comunidad de La Magdalena, sino a otras comunidades, a otros compañeros, a otras personas de otros municipios, seguirlos enamorando de la educación, seguir mostrando mi trabajo con amor cada día, con entusiasmo, y lo más importante, con lo del parque educativo, pedir espacio, llevar los niños, invitar a otros niños de otras veredas, trabajarle ese intercambio de saberes. Tú conoces esto, yo te enseño esto, y ir proyectándonos cada día más. Nos llena de alegría saber que la educación se convirtió en una prioridad para los antioqueños y mucho más saber que a través de esta, Antioquia se ha transformado. Los protagonistas de dicha transformación son todos los ciudadanos que creyeron en sus capacidades, le apostaron a estos procesos de formación, inscribiéndose y participando en las diferentes convocatorias para transformar sus vidas, darle calidad a estas y aportarle al progreso de sus comunidades. Gracias por haber sido parte de los programas de Antioquia la Más Educada. Gracias por apostarle con nosotros a la educación. Gracias por creer en la libertad que ésta trae consigo. Si yo no hubiera estudiado, porque el estudio es tan importante y de verdad vale la pena, me vería, y no nos engañemos, quizás metida en una casa de familia, trabajando duro, o lavando ropa en el río Atrato, o en una mina todavía sacando oro. El estudio a mi vida me trajo muchísimas cosas, y lo más importante, cuando decidí ser docente, y más de básica primaria,
El estudio me dejó la transformación de una comunidad, el mostrar unas raíces africanas. Por eso siempre digo, el estudio hace a uno grande, de verdad que vale la pena estudiar. Testimonios como el de la profe Marta Borja reflejan la voluntad de progreso de todos aquellos que han hecho parte de la transformación de Antioquia a la más educada. Una expresión viva del territorio que se rige por principios de equidad, legalidad, paz y educación. Infinitas gracias por habernos acompañado en estos 4 años, creyendo que la educación es el motor de la transformación de nuestra sociedad, por construir una Antioquia legal y por convencerse que estudiar vale la pena. Antioquia la más educada.